mis hermanos, después de este receso y de las hermosas melodías que pudimos escuchar, vamos a continuar con la clase y vamos a entrar al tema de los salmos. Y cómo los salmos, eh, bueno, fueron ocupando un lugar muy importante en la vida religiosa del pueblo de Israel, hermanos. Muy bien. Bueno, hermanos, iniciamos mencionando que los salmos merecen, pues, realmente una consideración muy especial y constituyen prácticamente una décima parte del volumen del Tanaj. El Tanaj es una forma judía de referirse al, a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ¿verdad? Aunque en el lenguaje de los especialistas bíblicos, realmente cuando hablan del Antiguo Testamento no se refieren como tal, ni tampoco como Tanaj, sino como Biblia hebrea. Bueno, eso ya lo he ido comentando en otros momentos. Y las porciones más antiguas del libro de los Salmos se remontan a la época en la que los antiguos israelitas eran nómadas, hermanos. Así que podrán imaginarse que realmente tenemos salmos bastante antiguos, ¿sí? Aunque en realidad, pues todos estos salmos pasaron por la etapa de la tradición oral y en algún momento se entiende, también se pusieron por escrito. Y también, hermanos, el libro de los Salmos, tal cual lo conocemos en la actualidad, está concebido en función del culto, es decir, es el salterio, ¿verdad? Es el himnario que se utilizaba en la antigua religión de Israel para el culto. Especialmente hacemos una referencia a los salmos graduales o los salmos de subida que acompañaban las peregrinaciones del templo. Estos salmos de subida están clasificados desde lo que tenemos nosotros como el Salmo 120 hasta el Salmo número 134, ¿sí? Hay algunos especialistas que sugieren que incluso el Salmo 23, que nosotros conocemos muy bien, pudo haber sido un salmo de su vida, ¿verdad? Un salmo eh, que los peregrinos conocían muy bien, ¿sí? Y bueno, son algunas como, diríamos, como de las posibilidades que en la actualidad se vislumbran, se manejan, ¿sí? Eh, los salmos obviamente tienen un uso litúrgico, ¿sí? Este, a veces hay salmos que tienen una connotación individual, ¿verdad? Pero podemos entender, hermanos, que los salmos en realidad son, su naturaleza es colectiva, es litúrgica.
Por eso generalmente los encontramos en plural, ¿sí? Subiremos a Jerusalén, alabemos a Dios, invoquemos al Altísimo. Es decir, eh, la connotación es eh, desde la adoración, desde la liturgia expresada por parte del pueblo, ¿sí? Y encontramos también, hermanos, que los salmos tienen diversos géneros literarios, pero lo que tenemos actualmente como libro de los salmos, en realidad es una compilación de 5 libros. Quizá estos 5 libros se forjaron así eh, como los 5 libros de Moisés, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Por ejemplo, el libro primero es desde el Salmo 1 hasta el 41, el libro segundo desde el Salmo 42 al 72, el libro número 3 del Salmo 73 al 89, el libro número 4 del Salmo 90 al 106, y finalmente el libro número 5 del Salmo 107 al Salmo 150. ¿Sí? Cada una de estas secciones, cada uno de estos libros concluye con una expresión de alabanza. Por ejemplo, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. ¿Sí? Eh, Tomás de Aquino, hermanos, el teólogo del cristianismo, ¿verdad? Él mencionaba que los salmos contienen toda la Biblia, pero los salmos expresan orando y alabando lo que otros textos bíblicos exponen narrando o exhortando, hermanos. ¿Sí? Eh, Vamos a pasar al siguiente tema, que es el tema de los ritos de purificación que encontramos también en, en la religión de Israel. ¿Sí? Un sentido, hermanos, primordial que pasa a primer plano en en la religión de Israel es el sumo cuidado, ¿verdad?, que ellos tenían de no contaminarse con aquello que era literalmente intocable. ¿Sí? Ellos eran meticulosos, tenían mucho cuidado en ese sentido, porque tocar lo intocable tenía como consecuencia el ser inmundos, ¿sí? Lo intocable, pues obviamente es aquello que es considerado impuro, hermanos. Y había cosas, ¿verdad?, que no podían mezclarse con lo impuro, definitivamente, ¿sí? El arca de la alianza, las túnicas del sacerdote, ¿verdad? Estos elementos no podrían mezclarse, por ejemplo, con los fluidos del cuerpo, con la sangre del parto, y, pero este tipo de impureza era una impureza no era una impureza moral, sino era una impureza cultural, ¿sí? Y, y como ocurría, ¿verdad? Después de tal contacto, pues se necesitaba una purificación para volver al estado normal de consagración, de pureza, de santidad, ¿sí? Eh, por eso había ritos de purificación, hermanos, ¿sí? Que podrían significar el hecho de neutralizar los efectos de la impureza. Bueno, en realidad, entonces, en la religión de Israel existían sacrificios
y abluciones. Y es necesario comprender la hermenéutica de la pureza en esta materia, hermanos. ¿Sí? Eh, por ejemplo, un fuerte tabú era la lepra, ¿sí? Eh, en los tiempos bíblicos, hermanos, el diagnóstico era sumamente limitado. Cualquier enfermedad de la piel, ¿sí? Era denominada lepra, ¿sí? Eh, así que por cualquier anomalía cutánea, una persona podía ser considerada impura. En Levítico 13 y Levítico 14 hay una descripción, diríamos que una serie de diagnósticos para poder determinar quiénes eran las personas que estaban contaminadas con lepra, pero también, también había ritos purificadores, hermanos, eh, para las personas. Bueno, por si acaso llegaba el ser humano o el fiel a estar en contacto con aquellas personas con quien no tendría que estar realmente, este, pues realmente en contacto, ¿sí? Eh, por ejemplo, no podían estar en contacto con los leprosos, ¿sí? ¿Y quién verificaba, hermanos? Precisamente, ¿quién verificaba la consagración? ¿Quién verificaba que la persona que en un momento determinado estaba considerada como impura ya no era impura? Pues efectivamente era el sacerdote. Jesús le dice a un leproso en cierta ocasión, y a un ciego más bien, también que dice, ve y preséntate con el sacerdote, ¿sí? Ronald de Bo, ¿verdad? Menciona que después del exilio, los judíos se volvieron cada vez más conscientes de la necesidad de la pureza, y el miedo a la impureza podría convertirse en una obsesión. Así los autores del Código Sacerdotal multiplicaron los casos de impurezas y prescribieron todos los remedios necesarios. El judaísmo posbíblico fue aún más lejos en la misma dirección. Y a pesar, hermanos, de las críticas de Jesús y Pablo, no pocos cristianos continuaron en en la misma línea. ¿Sí? Eh, bueno, en el tema litúrgico esto es importante. No sé, hermanos, a estas alturas del curso, me parece que nos puede quedar claro el hecho de que la religión ha estado en una constante evolución, ¿sí? Eh, por ejemplo, hoy es muy sorprendente, en muchos lugares hay un auge de, de alguna manera, de este tema de lo judío, ¿no? Hay un auge de personas que se empiezan a interesar en el judaísmo mesiánico, ¿verdad? Que es una mezcla entre algunos elementos litúrgicos judíos y otros elementos cristianos. Y bueno, incluso gente dentro de nuestra iglesia he conocido, ¿verdad?, que han decidido como abandonar la iglesia para adherirse a este tipo de movimientos. El, el, el argumento es, de alguna manera, que están acercándose más al original. Y hoy yo me preguntaría, hermanos, y valdría la pena que nos preguntáramos, ¿al original según quién? ¿A qué religión judía se refiere con la original? A la religión de los patriarcas, que tenían sus propias características, o a la religión israelita del pueblo de Israel en los tiempos de Moisés en el desierto, que tenía sus propias características también, o a la religión israelita del tiempo de David, o la del exilio, o incluso la religión en los tiempos de Jesús. Porque hoy podemos identificar, ¿verdad?, que a pesar de que se adoró durante siglos al mismo Dios,
en la práctica litúrgica e incluso en algunas ideas, realmente hubo siempre una variación. Por eso cuando alguien dice estamos regresando al original, yo me pregunto a qué se referirán con el original. El original de acuerdo a qué periodo de la historia, ¿verdad? De alguna manera. Sí. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Que el judaísmo en la época posterior al exilio, en este tema de la pureza, se vuelve más exigente, ¿sí? Y de alguna manera esa exigencia se volvió también hegemónica, déjenme les platico. Por ejemplo, en el libro de Esdras encontramos, ¿verdad?, que hay una idea de la pureza racial, ¿sí?, muy fuerte. Eh, Está este tema racial de decir los hombres no deben de buscar mujeres extranjeras porque eso desagrada a Dios, porque el pueblo se contamina y, y porque incluso es peligroso, porque las mujeres extranjeras fueron las que hicieron pecar al rey Salomón, ¿no? El rey Salomón era un buen rey, pero en alguna forma de entender las situaciones históricas, se llegó a pensar de que la culpa del desvío de Salomón no fue culpa de él, sino culpa de las mujeres extranjeras con las cuales él se casó, ¿verdad? No fue hegemónico, hermanos, esto porque, por ejemplo, a la par, ¿verdad?, del libro de Esdras, se escribe un libro que nosotros conocemos muy bien, que es el libro de Ruth. Y el libro de Ruth parte desde otra postura. El libro de Ruth narra que el rey David tuvo una abuela y que era extranjera, ¿verdad? Se llamaba Ruth. Y no solamente era una mujer extranjera, sino que era una mujer muy buena, llena de virtudes y llena de valores que efectivamente agradaban a Dios, ¿no? Eh, pero aquí podemos ver, ¿verdad?, que se presenta otra postura, se presenta otra forma de ver los hechos. El libro de Isaías, en el capítulo 66, también nos presenta una postura muy internacional, en el sentido de que en el libro de Isaías se menciona, ¿verdad?, que la religión de Israel, la adoración a Dios, ya no sería una adoración únicamente restringida al pueblo de Israel, hermanos, sino que dice el libro de Isaías en el capítulo 66, ¿sí?, que de mes en mes y de sábado en sábado, ¿verdad?, de todas las naciones de la tierra irían a adorar al Señor, ¿verdad? Y dice Dios, ¿verdad?, que de todas las naciones, Dios iba a tomar para servir en el templo también levitas y sacerdotes. Eso lo dice Isaías 66. Esos levitas y sacerdotes ya no serían exclusivamente de Israel, sino que serían de todas las naciones. Obviamente eran ideas que subsistían, hermanos, pero ¿qué predominó en la religión de Israel? Predominó la postura eh, de la pureza racial, ¿no? Predominó esa idea de que solamente Israel era el pueblo escogido y que no debían incluso como pueblo contaminarse, ¿no? En términos generales, hubo una obsesión, se, eh, se impusieron normas todavía más estrictas. El Nuevo Testamento nos da ejemplos, ¿no?, de cómo Jesucristo fue cuestionado por el hecho de que sus discípulos, al comer el alimento y al recoger en sábado las espigas, no guardaban las prescripciones que en aquel momento eran vigentes. Era un tema como de una obsesión.
Y hermanos, a pesar de que la postura de Jesús fue muy clara en ese sentido, y que el apóstol Pablo también, él de manera muy especial, hermanos, eh, fue muy enfático sobre la libertad del cristiano, pues resulta que aún en el cristianismo, ¿verdad? También como que se germinó, ¿verdad? De alguna manera, muchas situaciones y muchas restricciones en la misma línea, ¿sí? Yo recuerdo cuando era niño, les hablo de los 6 o 7 años, ¿verdad? Eh, en el pueblo donde yo viví, donde yo nací, donde yo viví, hay dos congregaciones de nuestra iglesia. Recuerdo que una de las congregaciones era bueno, para mí fueron recuerdos muy bonitos en mi niñez, este, pero a veces visitábamos la otra congregación, también de la misma iglesia, y a mí me llamaba mucho la atención el hecho de que en aquel entonces había dos filas de bancas, y de un lado estaban sentados todos los hombres y del otro lado estaban sentadas todas las mujeres. Me llamaba mucho la atención porque cuando íbamos a esa congregación, yo no me podía sentar, ¿verdad? Con mi madre, sino que tenía que sentarme en la banca en donde estaban los hombres. Y yo me preguntaba y me pregunto por qué era así, ¿no? Pero a veces hay ese tipo de situaciones que de alguna manera se asumieron como que era lo correcto, ¿no? Años atrás, ¿verdad? Por testimonio de hermanos y de hermanas mayores, también sabemos que había congregaciones, en algún tiempo fue la mayoría, en donde las mujeres cuando estaban en el periodo de la menstruación no podían ir a la iglesia, les era prohibido estar dentro de la iglesia. Y bueno, hemos ido teniendo nuestros códigos, gracias a Dios en algunos casos ha habido ya una madurez, ¿no? Que como cristianos hemos ido superado, pero eh, a veces hemos sido más estrictos de lo que Dios y la Biblia también ponen para nosotros eh, como norma seguir. Bueno, continúo con la presentación. ¿Sí? Recordemos también que tenían ritos de consagración, hermanos. La santificación o consagración es la separación de algo o alguien por lo santo o sagrado. Eh, bueno, no siempre, hermanos, se necesitaba un rito para esto. En ocasiones un contacto o situación podría ser suficiente, ¿sí? Los soldados para la guerra eran santificados y el botín conquistado también. Pero en la antigua religión de Israel había ritos de consagración y había muchos hermanos. Eh, por ejemplo, aunque los sacerdotes fuesen consagrados por la propia acción del sacrificio, también había la consagración de los sacerdotes. Y esta consagración se describe en Levítico capítulo 8 hasta el capítulo 10. Aquí entraba en escena la unción con un aceite especial, hermanos, que se aplicaba al sumo sacerdote. Ese mismo aceite se aplicaba al santuario, al altar, a los utensilios. Por ejemplo, lo encontramos en Éxodo capítulo 30, del 26 al 29, en Éxodo capítulo 40, del 9 al 11, y en Levítico capítulo 8,
verso 10. Otro momento en donde la unción era realmente fundamental era en el rito de entronización del rey. El rey, hermanos, era el ungido por excelencia, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, la historia de la unción del rey Saúl, la historia también de la unción del rey David, hermanos. Nos regala también la Biblia el momento, ¿verdad?, en el cual el rey Salomón es ungido rey en Israel. Y ese momento, la unción, hermanos, era lo que representaba la presencia de Dios a través de ese personaje, quien era escogido por Dios para desempeñar de forma especial esa función, hermanos. ¿Sí? Una forma también en la que hay una consagración es el voto, hermanos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando algo se dedica a Dios, un diezmo, por ejemplo, eh, Abraham le entrega al rey de Salem, ¿verdad? Un diezmo, que es eh, una parte de lo consagrado, pero encontramos también, hermanos, en el libro de los jueces, eh, que, que hubo personas consagradas. El caso de Sansón es un caso muy especial. En Sansón no hubo una unción, ¿verdad? Como lo hubo con los reyes, pero el hecho de que hubo un voto, hermanos, cuando el ángel le dice a su padre, ¿verdad? Este niño será especial y será nacir porque no se le cortará el cabello. Bueno, ese voto, de alguna manera, ya implicaba una consagración. Y en el momento que Sansón pierde el cabello, pierde la fuerza, ¿no? Es lo que dice el libro de los jueces. La intención del voto en aquel entonces era fortalecer el vínculo con Dios y eran obligatorios. Era mejor no hacer votos cuando no se estaba seguro de cumplirlos. Eh, Ciertas circunstancias invalidaban automáticamente un voto o una promesa. Y curiosamente, hermanos, en el libro de Levítico se menciona que cuando alguien no cumplía un voto, bueno, podía de alguna manera resarcir ese daño haciendo una donación en efectivo, ¿sí? En el Antiguo Testamento el voto del Nazir o del Nazareo se describe explícitamente solo para Sansón, pero también se menciona en el Nuevo Testamento, hermanos. Hoy en día, por ejemplo, nosotros lo que hacemos son nombramientos, hermanos, son nombramientos, eh, porque entendemos que en el sentido de consagración, todos estamos consagrados a Dios, ¿sí? Todos estamos consagrados a Dios. Eh, de alguna manera todos tenemos también la presencia del Espíritu de Dios. Y lo que hacemos entonces, hermanos, son nombramientos, porque dentro de todos los que somos consagrados a Dios, algunos realizamos funciones especiales, ¿sí? Bueno, por lo menos es como lo entendemos aquí en México, ¿verdad? Que es una forma de comprenderlo y que no puede ser la única, ¿sí? Fiestas y celebraciones, hermanos. Pues como ya podrán ustedes imaginarse y lo hemos estado viendo en el tema de los sacrificios, eh,
Perdón, hermanos, por un momento me sacó de la plataforma y estaba compartiendo la pantalla. Estaba mencionando precisamente, ¿no? Cómo la vida misma, ¿verdad? Eran ocasiones eh, para el israelita de tener celebraciones. Por ejemplo, la victoria en la guerra, hermanos, la cual según Éxodo 15 se celebró con canto y baile. El ayuno incluso también tenía carácter festivo. Estaban las peregrinaciones a Betel, según Génesis 35, 1 al 4, a Silo, según las citas bíblicas de Jueces 21, del 19 al 21 y del primer libro de Samuel 1, 3 al 4. Peregrinaciones que posteriormente fueron incorporadas en el culto único del templo de Jerusalén, hermanos. Es decir, pues realmente había muchas ocasiones eh, para poder ofrecer a Dios sacrificios en medio de una festividad. Ahora quiero aprovechar, hermanos, también para comentar con ustedes respecto a los servicios ordinarios del templo. ¿A qué nos referimos con servicios ordinarios? Es decir, los que se hacían cotidianamente. Me refiero a eso, a los servicios que cotidianamente se hacían en el templo de Jerusalén. Y diariamente, ¿verdad? Algo que se hacía, hermanos, era el holocausto de 2 corderos, uno por la mañana y otro al atardecer. Respecto a esto, hermanos, podemos ver lo que dice Éxodo 29, del verso 38 al 42. No sé si alguien me quiera apoyar con esta cita bíblica, hermanos. Por favor, Éxodo capítulo 29, del verso 38 al verso 42. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Perdón, pastor, ¿qué texto era? ¿Éxodo? Sí, hermano Mario, es Éxodo 29, Éxodo capítulo 29, verso 38 hasta el 42. Ahí ya la tengo. Eh, Esto es lo que debes ofrecer sobre el altar diariamente y sin falta: 2 corderos de un año. Uno de los corderos lo ofrecerás por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Con cada cordero ofrecerás 2 litros de flor de harina, amasada con 1 litro de aceite de olivas machacadas. Para la libación ofrecerás 1 litro de vino. El otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde en olor grato, como ofrenda encendida en honor del Señor, conforme a lo hecho para la ofrenda de la mañana, para su libación. Esto será el holocausto continuo para las generaciones futuras, a la entrada del tabernáculo de reunión delante del Señor, en donde yo me reuniré con ustedes para hablarles. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Mario. Fíjense cómo lo describe. Este será el holocausto continuo, ¿sí? El holocausto continuo. Bueno, vamos a ver algunas citas bíblicas. La siguiente es Números, capítulo 28, del verso 2 al verso 8. Quien, quienes lo tengan o quien lo tenga lo puede leer en el momento que esté listo. Números 28, del verso 2 al verso 8. En números, aquí en esta cita, nuevamente se repiten las prescripciones. Estamos hablando de las ofrendas diarias.
Perdón, ¿es números 38 o 28? 28, hermana Esther, por favor. 28 y los versículos. Desde el verso 2 hasta el verso 8. Bueno, 2 al 8. Manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí. Guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. 2 corderos sin tacha de un año, cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con 1/4 de hin de aceite de oliva machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la 4ª parte de un hin, con cada cordero derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Amén. Muy bien. Pues este era uno de los de las ceremonias que diariamente se realizaban en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén, y que evidentemente, hermanos, en los tiempos de Jesús, en los tiempos del segundo templo, también se realizaban, hermanos, el holocausto diario de 2 corderos, ¿sí? Pero el sábado, o cada sábado, había una ofrenda adicional de 2 corderos más, hermanos. Y bueno, lo podemos ver en el mismo libro de los Números, en el verso, Números capítulo 28, pero los versos 9 y 10. Que dice así: mas el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Es decir, que además de lo que se hacía diariamente, se ofrecían 2 corderos adicionales en día sábado, hermanos. ¿Sí? Había una festividad, hermanos, que era la festividad del 28, del 11 al 15, y bueno, iniciaba cada nuevo mes del calendario lunar, hermanos. Era una fiesta muy arcaica, ¿sí? Y, y bueno, después se fue descontinuando de alguna manera, pero debemos reconocer que hubo un tiempo en la religión de Israel en donde esta festividad, la de la luna nueva, era muy importante, y incluso es mencionada junto con el sábado, según Oseas capítulo 2, versículo 13, ¿verdad? Como el sábado también era un día de descanso. En Amós 8:5, hermanos, Amós capítulo 8, verso 5, dice: no, perdón, déjenme ubicar bien el pasaje que necesito
compartir con ustedes, pero no es Amós 8:5, hermanos. Eh, eh, bueno, era una fiesta muy, muy importante, hermanos. ¿Recordarán ustedes el pasaje cuando el rey Saúl ya sentía mucho celo en contra del rey David? Que el rey, David, siendo servidor y yerno pero muy amigo de Jonatán, él le dice a Jonatán lo que él siente que está en peligro. Entonces, esto era en vísperas de la celebración de una fiesta de la nueva luna, o de luna nueva, y David se ausenta, hermanos. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 20, verso 5, dice así: y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día, ¿sí? Bueno, era un día de fiesta para los israelitas en aquella época, hermanos. Pero esa festividad, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, para el apóstol Pablo era objeto de indiferencia. Algunos israelitas, los israelitas la celebraban, y algunos creyentes, algunos recién convertidos, que tenían contacto con los israelitas o con la facción de la iglesia de origen judío, intentaban de alguna manera celebrar la festividad de la luna nueva. Y para Pablo es motivo de indiferencia, hermanos, ¿sí? Eh, pero se celebraba, ¿verdad? Era una festividad que también existía. Vamos al calendario religioso, hermanos. A lo mejor en este tema nosotros estamos un poco más versados, porque, hemos conocido el calendario religioso de Israel generalmente con el tema del nacimiento de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué Jesús no pudo nacer en diciembre? O también referente a la fecha de la Cena del Señor, hermanos, ¿sí? Conocemos muy bien el mes de Nisan, ¿verdad? Por esta razón, el mes en donde los judíos celebran el Pesaj, pero también celebran la fiesta de los ácimos, hermanos, ¿sí? Y bueno, hermanos, además de los sábados y neomenías, Israel tiene reuniones en varias ocasiones, principalmente, hermanos, en las tres grandes fiestas anuales de peregrinación, ¿sí? Tres fiestas anuales de peregrinación, ¿sí? Y estas fiestas incluyen, pues, algunos elementos que debemos de conocer, hermanos, ¿sí? Incluyen bailes, procesiones, hermanos, y estas fiestas son las siguientes: la fiesta de los ácimos, el Matzot, ¿verdad? Eh, Combinado con la fiesta de Pascua, que es el Pesaj, ¿sí? Y ambas fiestas son un recordatorio de la salida de Egipto, hermanos. Y también la fiesta de las semanas, hermanos. La fiesta de la siega, ¿verdad? Que es llamada en Deuteronomio también como la fiesta del Sukkot, ¿sí, hermanos? Las cabañas o las tiendas, ¿sí? Bueno, de estas fiestas, hermanos, hay mucho detalle, hermanos. Lo primero que tenemos que entender, ¿verdad? Que el, el calendario que vemos, hermanos, realmente es un calendario babilónico,
¿sí? Lo que nosotros llamamos calendario judío es un calendario babilónico que los judíos adoptaron, ¿sí? Y esto generalmente no lo sabemos, hermanos, pero sí debemos entender que finalmente en la religión judía hay una gran influencia de la cultura babilónica o Babilonia, por el hecho de haber pues tenido el exilio en ese lugar, ¿no? Y, y bueno, nosotros cuando vemos este calendario o lo revisamos, generalmente decimos, es el calendario judío. Bueno, sí, sí es el calendario judío, pero es un calendario adoptado por el judaísmo, ¿sí? Originalmente es un calendario que viene de otra cultura, hermanos, ¿sí? Eh, y el primer mes es el mes de Abib o mes de Nisan, hermanos. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Es en la primavera, ¿sí? Entre los meses de marzo y de abril. Y la primera fiesta es la fiesta del Pesaj, de la Pascua judía, el día 14 de Nisan, ¿sí? A partir del 15, hermanos, viene la fiesta de los ácimos, hermanos. Después nos vamos a ir, hermanos, hasta el mes el número 5, que es Av. Y allí vamos a ver la fiesta de Shavuot, hermanos, que es la tercera celebración, la tercera fiesta. De ahí viene la palabra Pentecostés, porque son 50 días después, hermanos, la fiesta del Pentecostés, ¿sí? La fiesta de la cosecha, hermanos. Hay otras, bueno, estoy mencionando las principales, ¿sí? Vamos a hablar de las principales, pero ustedes aquí pueden ver que en el calendario religioso judío hay varias, ahorita voy a mencionarlas, ¿sí? Y después, hermanos, nos vamos a ir hasta el mes de Tisri, que es el séptimo mes, y allí vamos a encontrar la fiesta de los tabernáculos, o fiesta de las cabañas, la fiesta del Sukkot, hermanos, las tiendas, el día 15 del séptimo mes, ¿sí? Pero fíjense, hermanos, que entre Shavuot, que es perdón, hermanos, es en el tercer mes, en Sivan, entre Shavuot y Nisan, no hay más fiestas de las mencionadas, pero entre la fiesta de Shavuot y la de Sukkot hay otras fiestas. Por ejemplo, tenemos Rosh Hashanah, que es el año nuevo de los judíos, o la fiesta de las trompetas, y tenemos el Yom Kippur, que es el día del perdón, el día de la expiación, el día donde entraba el sacerdote, hermanos, una vez por año al lugar santísimo, ¿sí? Después, en el mes noveno, en Kislev, está la fiesta de Hanukkah, ¿sí? La fiesta de las luces, fiesta de la dedicación. Y después, hermanos, encontramos otra fiesta, ¿verdad? No tan conocida, que es Tu Bishvat, ¿sí? Que es una fiesta de la tradición oral. Es una fiesta que eh, su, digamos que su sustento está en la Mishnah, que es la tradición oral de los judíos. Y después, hermanos, en el mes de Adar, tenemos la fiesta de Purim, ¿sí? Que es la fiesta de la cual se nos menciona en el libro de Esther, hermanos, ¿sí? Así que bueno, aquí tenemos el calendario religioso de los judíos, ¿sí? Para que podamos ver que además de las fiestas principales, pues hubo otras fiestas, hermanos, hubo otras fiestas además de las que nosotros ya conocemos.
Bueno, aquí está esta información que les estoy compartiendo. Y vamos a pasar al tema del sábado, al tema del Shabbat, hermanos, porque merece una consideración especial, ¿sí? El término Shabbat, o más enfáticamente Shabbatón, se deriva probablemente del verbo Shabbat, que es cesar del trabajo, que significa descansar, hermanos, ¿sí? Y bueno, sus orígenes se pierden en la época arcaica, hermanos, pero su obligación se menciona en los códigos legales del pueblo de Israel. Se menciona en el Decálogo, en la versión de Deuteronomio capítulo 5 y también en la versión de Éxodo capítulo 20, en el código sacerdotal de Éxodo capítulo 31, y se practicaba desde la ocupación de Canaán alrededor del 1100 antes de Cristo, hermanos. ¿Sí? Se asocia a la alianza, su observancia es vista, hermanos, como garantía de salvación, y su no observancia también provoca la exclusión de la comunidad, según Éxodo capítulo 31, verso 14, capítulo 35 también, versículo 2, Números capítulo 15, verso 32, hasta el 36, hermanos. Incluso, ¿verdad? También se habla de que su no observancia acarrea el castigo de Dios, según Éxodo 20, verso 13, y Nehemías 13, 17 y 18, hermanos. ¿Qué pasa con el Shabbat, hermanos? Bueno, pasa que después del exilio, cuando prácticamente era imposible observar otras fiestas, la fiesta que sí se podía observar, la fiesta que sí se podía guardar, pues precisamente era el Shabbat, hermanos, era el sábado. Entonces, en el exilio, de manera muy especial, el sábado cobra una preeminencia, no que antes no fuera importante, pero es en esa época en la que se convierte en la marca del judío fiel a Dios, hermanos. ¿Sí? Y bueno, era tan importante, hermanos, que a partir de ese momento las reglas para observar el sábado se hicieron más estrictas. Por ejemplo, en la época de los macabeos, los soldados preferían morir antes que luchar en día sábado, hermanos. ¿Sí? Así era de estricto el tema de la observancia del Shabbat, ¿no? Preferían dejarse matar por el enemigo y eh, no infringir el sábado, hermanos. ¿Sí? Bueno, pues ya cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Jesús dice que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado, y que el Hijo era Señor aún del sábado, ¿sí? Sobre todo porque ante esta postura tan estricta, hermanos, que había ante el sábado, pues era un escándalo verdaderamente muy fuerte el hecho de que Jesús curaba en sábado, que los discípulos infringían la ley de la alimentación y lo hacían en sábado, y que en ocasiones Jesús tocaba cuerpos o a las personas inmundas y lo hacía en el día de sábado, hermanos. Era algo que escandalizaba completamente de alguna manera, pues a los religiosos en aquel entonces, hermanos. ¿Sí? Así que, bueno, el Señor Jesús viene a dar una nueva visión de cómo se debe de guardar el día de reposo. Bien, mis hermanos, vamos a pasar ahora a este espacio tan importante que son dudas, preguntas o comentarios. Así que si hay alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, tienen ustedes la palabra, por favor.
O quieren, Permiso. o si quieren, yo les hago las preguntas si quieren, hermanos. No, permiso, hago una. No, por ahí no era tanto una pregunta, pero era algo que sí me impresionó un poco porque me puse a hacer números acá. La cantidad de corderos que sacrificaban, ¿no es cierto? Eh, en forma regular, ¿no? Que eran como los obligatorios, que eran 2 corderos por día y 4 los sábados. Y según mis cálculos daban como 840 corderos al año, ¿no? Y a eso creo que también se le sumaba por ahí algún sacrificio extra, ¿no? Entonces, se ve la cantidad de por ahí de corderos que sacrificaban. Por ahí uno no se hace dimensión de eso eh, a leer, ¿no es cierto? Pero después empezar a hacer los números, se da cuenta que eran bastantes, ¿no? Sí, efectivamente, mi hermano Mario. Eh, bueno, no sé si de manera despectiva o para ejemplificar esto, algunos escritores describen que el templo realmente era como una gran carnicería, ¿no? Por la cantidad de víctimas y de sangre, ¿no? Que se escurría en el altar también. Bueno, pues era una religiosidad muy viva, muy fuerte, la que se vivía. Imaginémonos en los días de las fiestas, cómo era, ¿no? Si el sacrificio regular en sí ya era muy impresionante, imaginémonos cómo era en los días de fiesta. Sí, muchas gracias, mi hermano Mario. ¿Alguien más, hermanos, quiere hacer algún comentario, alguna pregunta o alguna duda que tengan? Por favor, no se queden con dudas. Si está a mi alcance de alguna manera responderlas, con mucho gusto, y si no, bueno, lo, lo preparamos para que en la siguiente clase dar una respuesta lo más adecuada, lo más adecuada a lo que se necesita. Hermana Brenda, adelante. Bueno, de mi parte, tengo una duda bastante grande al respecto de cómo existe mucha gente y digamos que a nivel mundial eh, que no respetan el sábado, digamos, no observan el sábado de la forma que Dios nos mandó y entonces ponen como excusa por ahí o una forma como que el domingo es el día que está establecido de forma, digamos, general para respetar o para... Y bueno, con respecto a eso, tendría algún argumento o algo que pueda explicar el origen de el por qué poner el domingo, por qué eso? Tengo muchas dudas sobre ese tema. Bueno, eh, bíblicos realmente no hay, me parece que no hay un argumento sólido que pudiera respaldar el hecho de que la adoración en sábado se cambió por el domingo. No, no hay un argumento sólido. Lo que quizá podría yo mencionar es que en el mundo evangélico se hace alusión también a la tradición evangélica. Este es un término que mencionan mucho, por ejemplo, en los círculos luteranos, en los círculos presbiterianos o anglicanos, y hablan mucho de la tradición evangélica, ¿no? De cómo, por ejemplo, los teólogos, por ejemplo, de los primeros siglos de la iglesia, de alguna manera brindaron ciertas explicaciones y que efectivamente hubo una transición histórica, ¿no? Que por ahí, bueno, tiene que ver con el hecho de la institucionalización de la iglesia, de la influencia romana también en el culto, pero bueno, generalmente quienes de alguna manera intentan argumentar de forma seria
el cambio de sábado para domingo, son conscientes de que bíblicamente no hay sustento y echan mano a la ya mencionada tradición evangélica, así le llaman. Con esto quiero decir que bíblicamente no hay un sustento firme para mencionar un cambio válido del sábado para domingo. Incluso en el Nuevo Testamento, pues encontramos el mayor ejemplo, que es Jesucristo, que toda su vida fue un observante del sábado, ¿sí? Si ese hubiese sido uno de los cambios que él hubiese considerado importante realizar, lo hubiese hecho con con su mismo ejemplo, ¿no? Pero vemos que él tenía la costumbre como un judío observante de ir a la sinagoga en sábado. Sí, es lo que podemos decir. O sea, bíblicamente no hay un sustento para el cambio, pero quienes intentan argumentarlo lo hacen aludiendo a la tradición evangélica, que es a lo que ellos le llaman. Adelante, hermana Esmeralda. Mi hermano, en esa pregunta que mi hermana Brenda hizo, bueno, recuerdo que en la historia decían que, me parece que fue el emperador Constantino el Grande, ¿no? El que hizo ese movimiento de cambiar la observancia del sábado por el domingo. Sí, hermana, sí, bueno, sí es un personaje que allí se menciona. Más bien lo que yo entiendo que históricamente hizo, ¿verdad? Fue oficializar el cristianismo como una religión oficial para todo el imperio romano, ¿verdad? Pero en esa oficialización, eh, lo que hizo realmente fue una mezcla, ¿verdad?, entre la religión cristiana con religiones de arraigo en el imperio romano, entre ellas el mitraísmo. Y tengo entendido, aunque soy un neófito en ese tema, ¿verdad?, que en la religión de Mitra, el día que se observaba era el día del sol, ¿sí? Entonces, bueno, lo que ocurrió fue eso, que hubo una mezcla religiosa, ¿verdad? Y después las políticas públicas, pues también favorecieron, ¿verdad?, a la observancia del domingo, en el sentido de hacer del domingo un día de esparcimiento, un día agradable, y el sábado como un día de penitencia, ¿no? Entonces, bueno, pues es todo un tema, ¿no? El conocer el devenir histórico también de las doctrinas. Hubo un cambio histórico, pero no es un cambio sustentado en la Biblia, sino más bien en la tradición. Uh-huh. Permiso. Otra Sí, cosita por ahí adelante, que hermano. me, otra cosita por ahí que me quedó de la clase de hoy es ver que el pueblo judío era se puede decir, un pueblo muy fiestero, ¿no? Que tenía muchas fiestas, que celebraba mucho. Nosotros incluso, remontándonos por ahí a lo que eran lo que se sabe durante la historia, las misas por ahí de la iglesia, ¿no? Llegaba un momento de ser como algo lúgubre, algo muy formal, donde prácticamente todo el mundo tenía que estar más que serio. Incluso pasó mucho también en nuestros cultos, por ahí donde era todo muy estructurado, eh, donde prácticamente no se podía demostrar alegría en el culto en algunos momentos, donde teníamos que estar serios, eh, quietitos cuando predicaba el pastor, cuanto más serio estaba, cuanto más rígido era en su predicación, era mejor, ¿no es cierto? Y vemos, volvemos atrás en el tiempo y en el pueblo judío, incluso en aquella época, ¿no es cierto? No era algo tan estructural o algo tan rígido, tan serio, sino que era más celebrar el sábado, ¿no es cierto? Algo que por ahí nosotros dejamos en su momento de hacer, de celebrar el sábado como un regalo, ¿no? De Dios para nosotros, ¿no?
Sí, efectivamente, y me parece que nosotros también necesitamos retomar eh, del sábado ese aspecto comunitario, ¿no? Ese aspecto que nos permita a nosotros como creyentes disfrutarlo, ¿verdad? Como un momento de renovación en nuestras fuerzas, ¿sí? Por ejemplo, una práctica eh, que entiendo que está prohibida en la religión judía en la actualidad es el hecho de los ayunos en sábado, porque la práctica del ayuno es una práctica para mortificar el cuerpo de alguna manera, ¿verdad? Pero el sábado en especial no es un día para mortificación. Entonces, puedes ayunar cualquier día de la semana, pero no en sábado. No en sábado, es para que comas la mejor comida, para que disfrutes con los tuyos de la mejor manera. A veces en algunos lugares lo que hacemos es todo lo contrario, ¿no? Decimos, vamos a hacer un ayuno, ¿cuándo lo hacemos? El sábado, ¿no? Entonces, bueno, la comprensión es que el sábado es un día de comunión con Dios, es un día de alegría, es un día de regocijo, ¿sí? ¿Quieres ayunar? Bueno, hazlo en otro momento, porque también hay lugar en la vida del creyente para el ayuno, pero el sábado respétalo como un día de regocijo delante de Dios, donde tú comas bien, ¿verdad? Que sea un lugar en donde, un momento en el que tú puedas disfrutar con tu familia. Hermana Esmeralda, ¿quieres comentar algo más también? Sí, hermano, pues la clase a mí me parece muy interesante. Sin embargo, me causa así como inquietud el por qué muchos de nuestra iglesia terminan por querer asemejarse a la religión judía, ¿no? Y muchas veces buscan este, abandonar nuestras ideologías y congregarse con los judíos, ¿no? ¿Qué les parece tan atractivo que de manera de querer observar pues la religión a la manera de los pueblos de antes, ¿no? ¿Qué es lo que es tan atrayente para ellos? Si después de todo, pues ahora los nuevos seguidores de los judíos, pues ya no celebran las fiestas como se observaba en tiempos pasados. Gracias, hermana. Pues en título personal pienso que se conjugan dos cosas. La primera, que no podemos negar, que todo lo que tiene que ver con la religión judía realmente es muy fascinante, ¿no? De repente escuchas a alguien que te habla con ciertas palabras en hebreo, con ciertas vestimentas espectaculares, eh, o sea, tiene ese sentido como de fascinación y para muchas personas incluso tiene como ese toque de autenticidad, ¿no? Y en cierto momento, pues eso es atractivo. Le sucedió a los Gálatas, por eso Pablo les dice, Gálatas insensatos, ¿quién os ha seducido? Porque lo judío en el terreno religioso, pues tiene esa connotación, ¿no? De que te hace sentir como que lo más auténtico, lo más cercano, ¿verdad? A la fuente. Pero por otro lado, también creo que se conjuga la ignorancia, ¿verdad? Ya les decía, ¿no? Mucha gente dice, es que esto es lo original. Bueno, no hay una religión judía original, ¿verdad? No hay una religión judía actualmente que sea original. ¿Y original cuál, no? Ya les decía hace rato, la religión de los patriarcas, o la religión de Israel en el desierto, o la de los tiempos de los jueces, o en los tiempos de la monarquía, o en los tiempos del rey David, ¿cuál? Porque eran distintas, ¿sí? Conservan algunas líneas, pero fueron evolucionando, entonces no podemos hablar de que hubiese algo que hoy diríamos nos apegamos a lo, este, a lo estrictamente original, hermanos. Entonces, a veces viene ese factor de ignorancia, ¿no? De que se desconoce. Y por eso fácilmente alguien puede ser
puede ser, seducido por ese lado. Litúrgicamente, hermanos, y aprovecho mencionar esto, que lo vamos a ver ya en la siguiente clase, porque, bueno, no sé si todavía en la siguiente clase, me parece que a la siguiente semana ya nos vamos a meter un poco más a nuestra liturgia, hermanos. Pero en nuestra liturgia a veces pudiera haber como esa aspiración de decir al original, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta de que tampoco nosotros tenemos una liturgia apegada a la iglesia original, ¿no? No tenemos una liturgia apegada a la iglesia de Jerusalén, que fue la original, ¿sí? No la tenemos. Y vamos a ver por qué, pues realmente no necesitamos tenerla. Hay algunos principios que debemos de compartir con ellos, pero no tenemos exactamente la misma liturgia. Pero las iglesias del primer siglo no tenían la misma liturgia tampoco, exactamente, hermanos. Ni los de Jerusalén tenían la misma liturgia con los de Antioquía, ni los de Antioquía la tenían con los de Corinto, ni los de Corinto con los de Roma, que eran iglesias que estaban en el mismo siglo, en la misma época, ¿no? Entonces, bueno, cuando decimos queremos parecernos a la iglesia primitiva, ¿a cuál nos referimos? Cuando la iglesia primitiva también tenía sus divisiones, estaban los hebreos y estaban los griegos en la iglesia de Jerusalén. ¿A cuál nos referimos? Entonces, bueno, hermanos, de alguna manera eso también nos quita una carga, ¿no? De decir, bueno, pues lo que Dios quiere de nosotros es otra cosa, ¿no? Sí, hermana. Y yo creo que sucede también en nuestra denominación, ¿no? El asegurar que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, únicamente va a levantar y va a apartar a los de la Iglesia de Dios del séptimo día, ¿no? Y muchos hermanos yo los he escuchado decir que nosotros somos los originales, ¿no? Después de todos los tiempos, nosotros somos los que estamos más apegados a lo que nuestro Señor Jesucristo decía. Y bueno, también caeríamos en esa ignorancia, ¿no? De saber, bueno, realmente quién está más apegado en lo que es la liturgia, lo que es bueno, lo que nuestro Señor Jesucristo quería para su pueblo. Sí, pues nos metemos en camisas de 11 varas, realmente, ¿verdad? Nos metemos en cosas que le competen a Dios, realmente. Nuestras preocupaciones deben ser realmente el ser una iglesia que honra a Dios, ¿verdad? Y no meternos en aquello que le pertenece a Dios en su sabiduría. Así es. Muy bien. Pues no sé si haya otra pregunta, hermanos, otro comentario. Y si no es así, pues con el favor de Dios nos saludamos el próximo jueves, primeramente Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan una feliz noche, que descansen y que Dios les guarde. Paz a ustedes. A vos, paz. Chao, chao a todos, bendiciones. Bendiciones, chao. Bendiciones, buenas noches para todos. Bendiciones para todos.